Gracias, Axel, por la charla. Bueno, esta justamente es una oportunidad distinta a la que ustedes podrán ver en otras oportunidades. La idea justamente es que debatamos un poquito, que podamos hacer preguntas desde la más amplia hasta lo más específico. Así que vamos a ir pasando este microfonito. Esto es para que lo graben, así que después va a estar en YouTube, así que traten de hablar pronunciado, no como yo hablo así de mal. Y que se les entienda. Axel va a responder y la idea es que nos detengamos en esto. Así que, bueno, vamos a ronda ojalá de 3 preguntas, de 3 en 3. Así que, ¿quién quiere empezar? A ver. Oye, tenemos 2, 3. Y después podemos ver si sigue. Entonces de una, pues ya para que posible. Al cabo que ni quería. Ok. Vamos a... ¿Después lo podéis pasar? Ya. ¿Me quedo sentado, no sé qué? Ya. Hola, buenas. Muchas gracias. Yo, al igual que usted, pienso que lo que queremos es apoyar y ayudar a los que tienen menos oportunidades, a los que no tienen, como usted dijo. Sin embargo, para eso siempre hacen falta recursos. Llámese dinero, profesores, médicos, lo que usted quiera. Entonces, en la medida en que poca población concentre muchos de esos recursos tan necesarios para ayudar a quienes les falta, en la medida que poca gente concentre eso, ya que el recurso es limitado, en algún punto la desigualdad sí puede ser mala, creo yo, para superar la pobreza y para solucionar todos estos problemas que tanto nos aquejan. Usted podrá responder que el crecimiento económico puede ayudar a solucionar eso, pero también todo el problema medioambiental y hasta cuándo podemos seguir creciendo a ritmos tan grandes, creo que pone el limitante a eso. ¿Qué cree usted con respecto a eso? Mira, yo creo que hay un tremendo mito respecto de cuánta plata tiene la gente más rica. Y uno cree que le puede sacar ilimitadamente plata y va a poder financiar todo. Eso no solo es aquí, es una discusión que se ha dado en otras partes. Fíjate tú que Hollande, que trató de aprobar un impuesto del 75% de tasa marginal en Francia para los sueldos por sobre 1 millón de euros, y obviamente se le reveló toda la liga de fútbol y todo eso, dijo, bueno, esta es una cuestión, la gente que estaba asesorando, esta es una cuestión más bien simbólica porque la recaudación va a ser muy poca, porque es muy poca la gente que gana esa cantidad de plata. En el caso chileno, ustedes tienen, agarremos las 10 familias, hay como 10 familias más o menos, un poquito más, tal vez 12, que tienen más de $1.000 millones en Chile. $1.000 millones. Pero si tú combinas la suma de las 10 familias, 11 familias más ricas, de patrimonio, te voy a explicar algo, de patrimonio, la cantidad total te da, según Forbes, según la revista Forbes que hace esos rankings, $32.000 millones más o menos. Eso es dejándolos en pelota, o sea, sacándole hasta el papel confort del baño. ¿Cuál es el gasto público de Chile en un año? $60.000 millones. Entonces, es que no te alcanza. Es que hay un mito que es gigantesco. El puro Transantiago nos lleva costando y nos va a costar más que la fortuna entera de los Luxich. Entonces, a mí me parece, y obviamente esos son los primeros 12, después para abajo ya tienen mucho menos y así. O sea, a mí me parece que hay un mito. Ahora, esta plata que se supone que tienen, que ojo, no estoy diciendo que no vayan a pagar impuestos, estoy diciendo que la idea de que si se le mete más la mano al bolsillo se resuelve, la tienen no en cash o monedas de oro y se echan como Rico McPato a nadar todos los días. Todos lo sabemos eso. Cuando se dice los Luxich, por ejemplo, tienen $13.000 millones. Bueno, pero es porque la tienen en la mina invertido, lo tienen en la planta de CSU, lo tienen en los bancos, lo tienen en los bancos, Banco Chile, todas esas cosas que son empresas que están funcionando, donde se contabiliza hasta el concreto de la muralla. ¿Te fijas? Ahora, ¿qué es lo que dice la evidencia respecto al impuesto a las empresas en Chile? ¿Usted sabe lo que dice? Respecto a la recaudación tributaria por concepto de impuesto a las empresas. Chile es, ojo con este dato, el país de la OCDE, de los países el club de los países desarrollados, somos el más pobre prácticamente, que más recauda en proporción de impuesto a las empresas, como porcentaje de la recaudación total. El que más, top 3, top 4, ahí está.
Si no es que las empresas en Chile no pagan mucho más que en Alemania, que en Francia, que en Suecia, que en Noruega. Tenemos una tasa que hoy día es por sobre el promedio de la OCDE después de la reforma tributaria. ¿Ok? Muchos de estos países tienen tasas más altas, incluso, pero tienen un montón de loopholes, digamos, de vacíos o espacios que les permiten no pagar impuestos por deducciones. Entonces, al final, la recaudación termina siendo más baja que lo que dice la tasa. Ese es otro punto. En tercer lugar, hay un paper bien interesante publicado por un profesor del MIT de Harvard hace un tiempo atrás, analizando distintos países del mundo. Si acaso la redistribución en países democráticos, se enfocaron en países democráticos, disminuye necesariamente la desigualdad. La conclusión fue que no hay evidencia de eso. Tú puedes cobrar mucho impuesto y puedes redistribuir un montón de plata, no necesariamente mejorar la desigualdad. ¿Por qué? Fácil. Tú tienes mecanismos fiscales que espantan la inversión. Si tú subes mucho los impuestos, todos lo sabemos, en algún minuto la gente prefiere invertir en otro lado, ¿verdad? Entonces, eso genera el crecimiento económico se estanca, hay menos pegas, la gente recibe menos ingresos, aumenta la desigualdad respecto a los que están con pega y recibiendo. Por un lado eso, y por otro lado muchos grupos de interés capturan la redistribución. Si tampoco son ángeles los que van a sacarle la plata, no son. Es Guido Girardi, te fijas, también, y de la derecha la misma cosa. No lo hagamos partidista, por los dos lados. Son seres humanos de carne y hueso. Los políticos no son ángeles que caen del cielo y no persiguen sus propios intereses. ¿Alguien cree que los políticos no persiguen su propio interés? Los funcionarios del Estado no persiguen su propio interés. Antes que el interés del público, puede haber excepciones, pero en general, los funcionarios del registro civil cuando hicieron huelga, todo eso, ¿no era con fines de lucro acaso? ¿No era eso? ¿Los bonos del Banco Estado? ¿Las huelgas que hacen en todos los servicios públicos para qué son? ¿Para pedir más plata o no? Los funcionarios de la DGAC, que estuvieron parados en los aeropuertos. Entonces, ojo, no estoy diciendo que no tenga restricción, cuidado. Lo que estoy diciendo es que no es tan simple, es más complejo que lo que uno cree. Entonces, primero, creo que hay un mito respecto a cuánta plata se les puede sacar a los ricos. De verdad no tienen tanta. Y si los joden mucho, se llevan su plata para otro lado, que es otro aspecto que no ni siquiera mencioné, que es lo que no está pasando hoy día. Segundo, la plata no está metida en una bóveda donde los tipos van nadando, está invertida en empresas, máquinas, en cosas que están generando rentabilidad. Tercero, Chile tiene un récord comparable a otros países, a países desarrollados, que ni siquiera somos, de recaudación tributaria, ¿verdad?, por parte de pago de impuestos a las empresas. Hay muchas personas que no pagan impuestos en el sentido de la renta porque no alcanzan a tener el umbral de ingreso para pagar. Eso es otro tema, ¿verdad? Cuarto, no hay evidencia concluyente de que aumentando la redistribución tú disminuyes la desigualdad. En algunos casos puede ser, en otros puede no ser. No es tan simple. Yo quiero ver, cuando se hagan bien los estudios después de la reforma de este gobierno, si es que la desigualdad va a haber disminuido. Yo tengo mis dudas. ¿Cuántos funcionarios públicos contrató el gobierno en los últimos años? ¿200.000, 300.000? ¿Por ahí? Por ahí va, 300.000 me dijeron el otro día un economista. Entonces, la mayor parte, una parte importante de la recaudación de la reforma tributaria se va para pagar nuevos puestos de trabajo, a un costo de $3.000 millones al año. ¿Y ustedes creen? Estamos superando el millón de empleos. En total, sí. ¿Y ustedes creen que eso era necesario? ¿O es una maniobra política, más bien de poder político? Entonces, soy muy escéptico. Y respecto al medio ambiente, tienes razón. Hay que cuidar el medio ambiente. Hay que hacerlo con políticas inteligentes. Al final, no existen soluciones perfectas. Tú necesitas tener equilibrio, porque toda actividad económica te va a generar algún tipo de costo ambiental. Ahora, ¿qué es lo que te muestran los estudios? En el caso de Estados Unidos, por ejemplo, en la medida en que los países más se desarrollan, te puedo un paper del MIT bien interesante, y más ingresos per cápita tienen, más respetuosos del medio ambiente se vuelven. ¿Por qué? Uno, cambia la conciencia, cambia las necesidades, cambia la cultura, y las nuevas tecnologías te permiten ir limpiando mucho y ser mucho más eficiente en eso. Puedes poner filtros para las aguas servidas que antes no existían, puedes empezar a tener otro tipo de purificadores de aire de emisiones, etcétera, etcétera, etcétera. Todas esas cosas, y desarrollar al mismo tiempo nuevas tecnologías. Entonces, yo soy más optimista en ese sentido. Yo creo que las nuevas tecnologías. Ahora, en un país, ¿cuáles son los países más contaminados? ¿Los pobres o los ricos?
países pobres. La gente está sobreviviendo, está subsistiendo, hace lo que puede. No están pensando la urgencia es alimentar a la familia, no es que no maten el último elefante para sacarle el marfil para venderlo. Y a nosotros nos puede parecer escandaloso, pero si nosotros tuviéramos que alimentar a nuestra familia y fuera la fuente de ingresos a la que podemos acceder, chuta, yo no sé cuánto tendríamos más conciencia ambiental. Entonces, eso en la medida en que hay más desarrollo económico, a mí, por lo que muestran muchos estudios, se va, no te voy a decir que se resuelve completamente, pero se va mejorando mucho. Es una realidad. Y todas las energías alternativas y todas esas cosas renovables que están viniendo y todo, en parte importante, son innovaciones de la industria. Por demandas del mercado, además, sellos verdes y todas esas cosas. Y también por regulaciones. Yo creo que la cosa siempre es un poco más difícil. Acá yo lo tengo. Hola Axel, ¿cómo estás? Frente un poco a lo mismo que tú estabas hablando, hay un tema de desigualdad que lo encuentro preocupante y me gustaría que ahondara en eso. ¿Cómo? Porque vemos que los puestos de trabajo ocupados por el gobierno son generalmente dados a los familiares, a los amigos, y están ganando sueldos millonarios, gente que ni siquiera es competente, y ahí se produce una desigualdad que se están dando puestos de trabajo, ganando muchos millones a gente que no es competente solo por ser la amiga de él o el hijo de, y hay profesionales que podrían ocupar esos puestos y ganar esos sueldos que nosotros mismos damos, y no se está cumpliendo lo que pasa en todas las instituciones, por eso también tantas crisis en el Sename. ¿Cómo tú enfrentas ese tipo de desigualdad, que es por lo que a mí más me complica, que es la desigualdad que se crea en los mismos gobiernos, en la misma política? Bueno, es bien interesante tu pregunta, porque esa desigualdad no es injusta. La que crea el Estado, la que crean los gobiernos, a partir de ahí, los salarios de los funcionarios públicos son en promedio 50% más altos que los de los privados, de los trabajadores privados. Así es, y no los pueden echar. No los pueden echar, entonces ahí yo creo que ahí sí se produce. Entonces, yo creo que ahí hay una injusticia. Ahora, ¿cuál es la solución? O parte, yo no creo que se pueda solucionar absolutamente, pero la modernización del Estado de la que todo el mundo habla y nadie quiere hacer. ¿Por qué? Alguien que levante la mano si le cabe alguna duda de que el Estado en realidad es un botín de los partidos políticos. Que levante la mano el que crea, no, el Estado no es botín. Aquí no hay favoritismo, no se pone a los amigos, no se está desviando recursos. Pero se ha convertido en un botín. Este es un diagnóstico compartido incluso por gente de centro izquierda. No estoy diciendo algo no, es así, ustedes lo han visto. Esto es bien interesante. Yo mandé una carta al Mercurio una vez criticando esta cuestión, es una de las pocas cartas que nunca me troleó nadie. O sea, 100% respaldo. Fue un milagro esa cuestión. Era justo en el momento en el que el registro civil, entonces todo el mundo está indignado. Claro, todo el mundo dice en realidad, puta, estos gallos están ahí todos. Ganan en promedio en el registro civil como el 2%, 3% mejor pagado de Chile, ¿saben ustedes? Es el promedio de sueldo del registro civil. Ojo, no es que ganen mal, que tengan sueldo de hambre, poco menos. Entonces mucha gente se indigna y te paralizan todo. Yo sería partidario de ver cómo privatizar esa cuestión. Y te van a decir que loco este Kaiser que está. Bueno, quédense ustedes sin pasaporte 6 meses, po. Pero ¿por qué no nos dejan elegir? ¿Por qué hay que darle un monopolio donde nos pueden tomar y nos pueden tener de rehenes a todos? Pues si nos afecta a todos, da lo mismo el color político que uno tenga. Si te muere alguien, no puedes tener certificado. Nació tu hijo, no puedes sacar certificado de nacimiento. No puedes hacer nada. No puedes inscribir la compra de un auto, no puedes hacer nada. ¿Es verdad o no? Cuando está en paro el registro civil. Es así. Entonces, a mí me parece que la modernización del Estado, que es una agenda que se está empezando al menos a discutir mucho, que lo hizo Nueva Zelanda, Nueva Zelanda lo hizo con bastante éxito, es un requisito. ¿Para qué? Para despolitizar el Estado, para que haya carreras de funcionarios profesionales. Y que no están al servicio de los operadores políticos y lo que los políticos ponen, sino que están al servicio realmente de una cuestión más de servicio público. Que somos nosotros, al final nosotros le pagamos los sueldos. ¿O no? Nosotros le pagamos los sueldos. Entonces que nos sirvan a nosotros, no que sirvan al PPD, a la UDI, al Partido Socialista. No. Que nos sirvan a nosotros. Y eso, para mí, es una de las reformas más urgentes que existen, que tenemos que hacer en Chile. Absolutamente. Antes de seguir subiendo impuestos porque falta plata, veamos que la que tenemos la gastamos bien y que tenemos la gente que necesitamos tener y no cualquier apitutado.
Gracias. Te quería preguntar, mira, yo como capitalista me opongo porque considero inmoral cualquier redistribución, porque se hace por la fuerza, pero hay un argumento que me ha hecho dudar bastante, y es que desde la psicología evolutiva se ha probado que las correlaciones entre desigualdad y más violencia o más criminalidad tienen que ver con las opciones de reproducción que tienen los individuos durante la adolescencia cuando son muy pobres, no en relación a sus términos materiales propios, sino en relación a los demás machos con los que compiten por las hembras, y que eso genera a nivel de instinto una mayor tendencia a la violencia, y es un argumento bastante que llama bastante la atención. Yo, si bien no estoy de acuerdo con redistribuir, te pregunto qué opinas tú de ese argumento. Mira, hay un principio. Yo creo que la redistribución, si lo ves desde un punto de vista puramente moral, podrías decir que es un mal necesario en cierto sentido, ¿ya? Porque obviamente para redistribuir tienes que quitarle la propiedad a alguien para dársela a otro, si es una realidad, es así. Por eso tenemos que tener cuidado y tenemos que tener esa conciencia que tienen los gringos, por ejemplo, que la conciencia contribuyente, que nosotros no la tenemos. Nosotros no tenemos esa cosa, como gaste bien mi plata, oiga, ¿por qué me cobra esto? Porque sienten que la plata es de ellos. Nosotros de alguna manera nos cobran impuestos, es como que el monarca tuviera derecho sobre lo que nosotros produjimos. Es una cosa bien rara. Pero creo que cierta redistribución claramente es necesaria. Ahora, respecto de ese argumento, puede ser que haya algo de eso. También Douglas North dice que tiene que históricamente las peleas entre grupos tribales y grupos rivales por los recursos que están disponibles han sido uno de los grandes causantes de desastre en la sociedad, y por lo tanto la redistribución a través del Estado ordena y pacifica esa cuestión. O sea, por ejemplo, supongamos que somos todos súper pobres, pero algunos de ustedes tenemos muy poco para comer y todo, y a algunos de ustedes se les ocurre inventar un invernadero, cualquier cosa, ¿no? Y empiezan de repente a tener un montón de comida, pero por mérito de ustedes, 100%. Y nosotros estamos ahí y vemos esto. ¿No nos van a dar ganas de ir a quitarle un poco las cosas que tiene? El ser humano es de una naturaleza muy conflictiva también, y muy brutal, puede ser muy brutal. Las guerras tribales eran una cosa horrible. Entonces, yo... jóvenes que están en muy puede ser. En la escala social necesitan volverse más violentos para tener posibilidades de conseguir recursos. Puede ser, eso puede ser evolutivamente lo que te estoy diciendo, que está inscrito tal vez en la naturaleza, y hasta que tú no tengas un sistema que pacifica, armoniza, que culturalmente también domestica esos impulsos, puede tener un problema. Ahora, la redistribución por sí sola no te va a resolver eso. Porque cuando se redistribuye mucho también empieza la competencia por quién agarra lo que se redistribuye y empieza el conflicto ahí. Entonces... Pregunté. Hola, yo quiero preguntarte a propósito de la desigualdad, pero en otro sentido, aludiendo al avance de ciertos discursos más relacionados con el postmarxismo, como lo fueran ciertos feminismos. ¿Cuál crees tú que tiene que ser la posición de esta centro derecha que se dice se está articulando, y la posición tanto de políticos como de instituciones liberales como la FPP, frente a discursos que ya no hablan solamente de Marx, sino que te hablan de una desigualdad entre géneros, y que tiene también sus raíces en la instauración de este sistema capitalista y a veces neoliberal, como le dicen algunos? Tuve que estudiar bastante eso en Alemania, cuando me tocó estudiar una maestría ahí. Mira, yo creo que uno tiene que defender los que creemos en la libertad, al menos, los principios liberales clásicos. Por supuesto nos oponemos a toda forma de discriminación, eso está claro. Pero la igualdad ante la ley, me parece a mí que es la manera de avanzar en esto. Y los discursos esos que con teorías muy oscuras y muy enredadas muchas veces intentan decir que todo es producto de la sociedad heteropatriarcal y todo, a mi juicio llegan a puntos a veces que son ridículos. O sea, hace poco tiempo la hermana de Mark Zuckerberg, que escribía en Facebook que no había que leer ni a Aristóteles ni a Platón porque eran hombres blancos. Eran blancos y además habían sido partidarios de la esclavitud, como si por eso ellos no hubieran generado un aporte a la cultura universal, porque ni siquiera es la occidental. Entonces llega a niveles que son delirantes. O sea, yo creo más bien en el feminismo de lo que habla María Blanco, la economista española, que es una cosa más bien de igualdad ante la ley, y de que, por supuesto, a ver, sí, nadie puede dudar que en las generaciones más viejas sobre todo había mucha discriminación o mucho ninguneo. Eso es una realidad. Pero yo creo que nuestra generación es mucho menos. Es mucho menos, y tampoco hay que interpretarlo todo de la manera como lo hacen algunas feministas marxistas, como que fuera un ataque de género. Tampoco es así.
A veces, si tú, de hecho había un caso en Argentina que era bien interesante, donde se bajaron en un auto porque chocaron, entonces una conductora y un conductor, entonces parece que empezaron a pelear ahí verbalmente, el tipo obviamente la insultó, ella la insultó, entonces salieron algunas a decir, no, esto es agresión de género. Y salieron muchas mujeres y decían, es una agresión de género, una pelea, uno se insulta cuando está caliente y así pasan las cosas. Entonces muchas veces le dan interpretaciones que no corresponden. A mi juicio la postura es liberalismo clásico, principio de igualdad ante la ley, igual dignidad y respeto para todos, entendiendo que la naturaleza biológica del hombre y la mujer sí son distintas, pero moralmente somos iguales, y que también hay diferencias de género que están en el cerebro. Eso es algo que la neurociencia, la ciencia moderna está demostrando cada vez más. Hace tiempo el The Economist sacó así un artículo sobre esta cuestión. Como está viendo que las conexiones, las interacciones en los cerebros masculinos y femeninos son distintas. Hay cosas parecidas igual, hay otras muy distintas. No somos iguales. Es una realidad científica. Puede ser políticamente incorrecto decirlo para alguna gente, pero es así. Entonces, nadie es mejor que el otro tampoco. No estamos diciendo eso. Hay diferencia. Y esa diferencia, ¡viva la diferencia, o no! ¡Viva la diversidad! Entonces yo creo que esa es la postura que deberíamos tener, una postura de igualdad ante la ley, porque te voy a decir, para terminar, no ayuda a las mujeres ni a ningún tipo de minoría las cuotas, no las ayuda a nada. Lo único que genera es un sentimiento social de que no se la pueden y por eso tienen que hacerle cuestiones privilegiadas para que estén ahí. Hay varios estudios sobre esto en Estados Unidos, no es bueno, no ayuda a la causa. Es decir, las mujeres nos están dando paliza a los hombres en muchas áreas y están asumiendo posiciones de liderazgo como nunca antes. Que falta todo, perfecto, pero la evolución se está dando de manera natural. Y con estas cosas al final va generando reacciones en contra, que a mi juicio no son positivas. Tenemos 3 preguntas más, 4 y cerramos. Bien, la idea de la correctitud de la igualdad ya es una idea instalada, como bien lo dices en uno de tus libros, se instaló además por la dejación de cierto grupo político que permitió que fueran tomadas, como bien dices en otro libro, la cultura y las artes por cierto grupo. Entonces esta idea de la correctitud de la igualdad ya está instalada en la población y la población es quien vota, por lo tanto las fuerzas políticas usan esta idea en conseguir los votos de esta población. Y la utilización de esta idea de la correctitud de la igualdad hoy en día se está utilizando más que antes probablemente en forma de ideas descabelladas que se transforman en el populismo que también mencionas en tu libro. Entonces ahora, considerando que ya sabemos que la correctitud de la igualdad como idea está instalada, que está siendo explotada por ciertos grupos cuyos votantes o electores en realidad no analizan cifras, no analizan datos duros, sino que se quedan con la frase que se dice en el periódico, con la frase que sale en la red social. Por lo tanto, este fenómeno no se detiene debatiendo, porque el debate de ideas se transforma en un debate de descalificaciones, como lo mencionaste en un inicio. Probablemente tú has experimentado en carne propia más que nadie esta inutilidad esta inutilidad del debate. Entonces mi pregunta apunta más bien al fenómeno del populismo que también se genera en la derecha con sus ripios morales con los que quizás no están de acuerdo. Yo creo que la derecha ejerce el populismo a través de las cargas morales que está llevando en el fondo. Pero volviendo al centro, ¿cómo detenemos el fenómeno del populismo? Porque tenemos claro que existe y sabemos cómo se estructura, la forma de operar que tiene, pero ¿cómo podemos evitar que el populismo siga creciendo y llegue al poder de aquí a unos 20 años, de aquí a unos 10 años? Porque si esta cosa sigue así, en mi diagnóstico bastante pesimista, estamos condenados a que algún sector populista que va a hacer reformas que no tienen ningún sentido, que no tienen ninguna sustentabilidad, va a llegar al poder en 10, 15 o 20 años. Y ahí, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer antes de eso para detenerlo? Boric 2022, dice. Yo concuerdo contigo. Creo que lo que podemos hacer o intentar hacer es, por un lado, el discurso, cambiar las categorías de análisis instaladas y al mismo tiempo hacerse cargo de cierta ansiedad y preocupaciones que son legítimas, que la gente tiene. ¿Cómo voy a hacer yo para que mi hijo, si puede y es talentoso, vaya a la universidad y no tengo las lucas? A eso hay que ofrecer una respuesta. Ahora, ¿la respuesta es la de Fernando Atria? No, es un desastre la respuesta de Fernando Atria.
Para mí me encanta, porque mis hijos van a estudiar gratis con cargo del impuesto de todo el mundo. Lo encuentro inmoral, pero si los tipos llegan a avanzar en esa y lo terminan haciendo, yo lo voy a usar. Así de simple. ¿Ya? Pero es regresivo, no es una buena política, es una mala política. Pero tú puedes tener sistemas de becas, sistemas de créditos con facilidad de pago, tú puedes tener esas cosas. Ahora, si no haces nada, obviamente que también estás tú favoreciendo algo que es una cierta angustia que la gente tiene, que es legítima. Y yo la he visto, o sea, no crean que esto es una cosa para mí totalmente extraña. Hasta mi viejo se quejaba, somos 6 hermanos, imagínate. Me decía, oye, yo entiendo a la gente porque pagar la universidad cuando tenés hijos y todo no es... Yo sé que mi papá obviamente está en una situación muy favorecida comparado con otros. Entonces tienes que, al mismo tiempo que cambias el discurso y pones el énfasis en la responsabilidad individual, en salir adelante con tu esfuerzo, en que te va a ir bien si se hacen las cosas bien, en que hay que generar oportunidades, etcétera, 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 y no dejarse encantar por esta demagogia facilona de los Luis Mesina, de toda esta gente, tienes que ofrecer una respuesta efectiva, concreta, que sea viable y sostenible en el tiempo para ansiedades que existen dentro de la población. Déjenme decirle esto, voy a tocar un tema súper polémico, con la inmigración pasa lo mismo. Si la élite chilena, la élite, y estoy hablando no solo de la centro-izquierda, sino de la centro-derecha, descartado Osandón, por supuesto, sigue haciendo como que cualquiera que manifieste una preocupación por la migración es inmediatamente un xenófobo, van a tener el mismo resultado que está pasando en Europa. Porque esto, yo lo hablé con Jonathan Haidt, profesor de NYU, que es experto en psicología social. Estas cosas se producen. Hay ansiedad cuando tú tienes de pronto un cambio muy rápido en tu cultura, en tu entorno y todo lo demás. Cuando la gente percibe, y hoy día el 40% de los chilenos, según la CEP, percibe que sus puestos están siendo amenazados por extranjeros que están llegando. Algo que no tiene fundamento solo parcial en la realidad, no es tan así. Pero esas percepciones van creando realidad al final. Entonces tú tienes que hacerte cargo, en vez de descalificar, como lo hace Daniel Matamala, calificarlo y tratarlos de tonto a todos, desde tu casa en la dehesa, hazte cargo de ansiedades, tensiones y situaciones que se pueden producir y que son complejas. Si no lo haces, vas a tener un populismo nacionalista que va a empezar a surgir en Chile. Se los profetizo. Acuérdense de lo que les estoy diciendo, para que ustedes me digan en 5 años más, Kaiser, bueno, lo viste venir. Es que este no es un discurso populista nacionalista, este es un análisis científico. Este es un análisis que hace de Jonathan Haidt, es un análisis que hace Thomas Sowell. Engañar a la gente como político y vender un discurso populista nacionalista. Es que lo van a hacer si la gente no encuentra una respuesta. ¿Qué es lo que es el populismo? La definición es más académicamente estricta del populismo, ¿verdad? A theme-centered ideology, así lo definen dos académicos que acaban de sacar un libro de Oxford University Press. Es una especie de ideología que postula o que divide la sociedad en dos campos: una élite supuestamente corrupta y viciosa y el pueblo supuestamente virtuoso, ¿no es cierto? Y donde el populista, el líder, se dice representante de la voluntad popular. Entonces el populismo siempre es una reacción contra la élite, pero en algunos casos está justificada. Ahora, que las propuestas son de un desastre y todo, por supuesto, pero en algunos casos cuando la élite se desentiende, estoy hablando de élite política, intelectual, académica, no solamente la élite de los negocios, no, toda, se desentiende de problemas que hay, que son reales. Tú tienes movimientos como la AfD en Alemania, que acaba de sacar 13%, derrumbando todo lo que la gente se llegó a imaginar, porque efectivamente hay problemas que la élite ya no quiso hacerse cargo. Entonces, ese es el punto. Y si no lo haces tú de manera ponderada, racional, ajustada a lo que la realidad permite, lo va a hacer un populista que va a ser mucho más radical. Cuando hablas de la desigualdad filosófica, te basaste en el hecho que diste el ejemplo de esta clase y dijiste que todos parten como en cero. Y después uno podría llegar a entender que, o sea, después uno entiende que las desigualdades que se producen en las segundas generaciones y terceras, por la riqueza acumulada por la primera, que partieron todos iguales, por lo tanto sería justa. Ahora te pregunto, ¿qué pasa si en el país se fundió injustamente? Por ejemplo, había un rey que partió con toda la plata que se le robó de todos y después llegaron a la democracia. O por ejemplo, si el día de mañana Cuba vuelve a la democracia, ¿qué pasa con la riqueza de los Castro? Si ahí después sus hijos en fondo tienen una riqueza que no es justa.
Entonces, ¿qué se hace en ese caso? Sí, yo creo que esa es una pregunta muy interesante y que da para una gran discusión, porque tú me estás llevando al origen de los tiempos y obviamente hay injusticia, en todas las sociedades hay injusticia. Yo te respondería dos cosas. En primer lugar, creo que el análisis hay que hacerlo de acuerdo a un horizonte temporal que tenga que ver con las instituciones predominantes en la actualidad en tu país. O sea, por ejemplo, si nosotros tuviéramos una institución que no solamente a los parlamentarios después de que se van les paga un sueldo para toda la vida, sino que además sus hijos pueden heredar ese sueldo y así, tendríamos un problema de justicia, me parece a mí que es grave, ¿ya? Después, desde el punto de vista histórico, al final tienes que optar por cierto pragmatismo, porque es muy, y a mí me parece casi imposible determinar todo lo que se ha hecho para atrás si es justo o no es justo, porque no tienes la información, es muy, además, poco sabio juzgar el pasado con los estándares morales del presente. O sea, claro, hoy día yo les puedo decir quién está a favor de la esclavitud y todos me van a decir nadie, por supuesto. Pero ¿qué pasa si yo les hacía esta pregunta en Roma y ustedes eran ciudadanos romanos? ¿Cuántos aquí se habrían opuesto? No muchos, ¿no? Entonces es re fácil desde ahora, desde los estándares del presente, juzgar el pasado. Es una cosa que a mi juicio es compleja. Se puede hasta cierto punto. Todos sabemos que era inmoral, pero también hay que ponerse en la lógica de la época. Y en la lógica de la época no era tan así, por muy repugnante que nos parezca hoy día. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos, ahora los negros están diciendo que antes de ellos eran esclavos, entonces por lo tanto ellos partieron de una base de riqueza justa. Entonces, ¿tú estarías de acuerdo, por ejemplo, con darle con reparaciones, lo que se dice? No, yo no estoy de acuerdo con eso porque la esclavitud que sufrieron sobre todo en el sur de Estados Unidos, porque en el norte era bastante distinta la cosa, que fue injusta, fue inmoral y todo lo demás, sin ninguna duda, fue esclavitud de hombres blancos de esa época, cometida no solamente contra afroamericanos, también se cometió contra irlandeses. Acuérdense usted que hubo un gran porcentaje de población esclava blanca en Estados Unidos, que traían de Irlanda y que los miraban como inferiores. También existió eso. Pero, digámoslo así, si mi tatarabuelo le robó a tu tatarabuelo, eso no justifica que yo te robe a ti. Entonces, es complejo. Eso no significa que no haya políticas públicas para ayudar especialmente a grupos desaventajados. Por supuesto que las tiene que haber. Pero otra cosa es decir que los que viven hoy, los blancos que viven hoy, son responsables por la esclavitud de hace 150 años. Me parece que no. Nada que ver. La responsabilidad no es transferible. Yo no creo que la responsabilidad sea transferible de padre a hijo, digamos. O sea, si mi papá o si el papá de usted el día de mañana estafó, ustedes no son estafadores. O si todos tenemos que tener antepasados que son delincuentes, seguro. O alguno cree que hasta 500 años atrás ninguno de sus antepasados fue delincuente. Todos tenemos antepasados que fueron delincuentes. Es una realidad. Es imposible que no haya sido así. Pero igual, a medida que, o sea, no por el lado pragmático no, pero a medida que fuera concreto la pérdida y la estafa y todavía se encuentre presente la riqueza, se podría quitar. Sí, es que por eso, pero porque es por en un horizonte temporal. Imagínense, en derecho existe la prescripción, por ejemplo. Existe un horizonte temporal que hace que esto sea justificado por razones prácticas también, ¿no? En derecho existe la prescripción no solamente por el robo, sino también para el homicidio. El delito prescribe. Tú mataste a alguien y después, pasados ciertos años, o sea, cantidad de años, puedes declarar en televisión, yo lo maté, y no te pueden meter en la cárcel. El delito prescribe. Entonces, ahora, filosóficamente tu pregunta es muy interesante y da para una larga discusión. Yo creo que por razones prácticas finalmente, y nunca hay una respuesta definitiva para todo, pero por razones prácticas finalmente hay que optar por un conjunto de instituciones que tú, de acuerdo a ciertos principios, evalúes como justas. Y yo creo que hoy en día en muchos países de Occidente, más o menos, sin que sean perfectas ni nada, esas instituciones están, mucho más que en el pasado de todas maneras. Menos de 10% de los blancos norteamericanos de la actualidad descienden de personas que fueron dueños de esclavos. Entonces no habría, incluso si fuera por transferencia de la deuda, no habría posibilidad de cobrarle a personas que llegaron incluso después. Y no solo eso, yo leí el otro día un dato súper interesante que hablaba de un gran porcentaje de población afroamericana o negra, de color, digamos, que era descendiente de blancos también. O sea, que tiene entre sus antepasados tiene blancos.
porque también era común que los dueños de esclavos se acostaran con sus esclavos, tuvieran descendientes, o sea, eso no era raro, eso pasaba mucho. Entonces tampoco ahí es una cosa tan clara como para separar el agua de esa manera. Buenas tardes, señor Kaiser. Quería hacerle una consulta con respecto al punto que decía mi compañero anterior, pero no con respecto a las razas, sino con respecto a los países. Porque verá, en peleas por internet, especialmente en la página web de la página de Facebook de Telesur, una televisora venezolana, ellos continuamente hacen propaganda diciendo que Estados Unidos no deja prosperar a Venezuela y por supuesto al resto de América Latina y a los pueblos libres. Entonces quería preguntarle, ¿tiene algo de válido este punto de que los países más desarrollados como Estados Unidos o los pertenecientes a Europa Occidental fueron aventajados por haber tenido colonias o dominios en el resto del mundo en el pasado? Ese es un punto que se hace comúnmente, ¿eh? Fíjate que los estudios, la evidencia empírica lo que te muestran en general es que no es el caso, es que las madres patrias, como se les conocía, gastaban más, finalmente, terminaban gastando más que lo que recibían de las colonias. ¿Que hubo empresas que se beneficiaron en particular? Sí, ninguna duda. Pero la conquista española en América, por ejemplo, la gente dice, bueno, se dieron el oro o la plata, eso es verdad. Pero la plata no es riqueza, el oro y la plata no son riqueza, el oro y la plata eran el medio de pago. Y la gente identificaba el oro y la plata con riqueza. Pero cuando la corona española se empezó a llevar toda la plata del Potosí a España, tuvieron una tremenda inflación en España y otros sectores de Europa. A ver, no sé si me explico. La gente tiende a pensar que el oro y la plata, el oro y la plata no son riqueza. En esa época menos. Hoy día la plata tiene algún uso industrial y todo. Pero en esa época menos todavía. Eran medios de pago, eran moneda. Es como decirte el papel que nosotros usamos para comprar todos los días, el billete de 10 lucas. Esa cuestión no es riqueza. Es un medio de pago. ¿Ya? Ahora sí hubo en otros casos tierras fértiles, agrícolas que sí producían y todo eso es verdad. Pero los estudios en general económicos que hay muestran que la famosa tesis de la explotación de Lenin, porque él inventó esa teoría para corregir a Marx de por qué los países industrializados no habían tenido revoluciones proletarias, bueno, no es verdad. Ahora, hay muchos países que eran muy pobres y se han desarrollado en los últimos tiempos. En los últimos, sí, que no tuvieron colonia. ¿Qué colonia tuvo Suiza? ¿Qué colonia tuvo Irlanda? ¿Qué colonia tuvo Nueva Zelanda? Al revés, fue colonia. ¿Qué colonia tuvo Singapur? Y así sucesivamente. Incluso Estados Unidos. Ya estuvo en Cuba. Perfecto. ¿Pero qué colonias tuvo Estados Unidos? A ver, estoy hablando hasta fines de 1800. Porque hoy día uno podría decir está metido acá allá. Pero en esa época no tenía ni siquiera una fuerza armada regular. Es que yo Sí. esos puntos pero evitando mencionar países con grandes expresiones territoriales como Estados Unidos, porque les digo Singapur o Japón, por ejemplo, porque ellos muestran a Estados Unidos como si fuera el árbitro de qué país es rico y qué no. No, lo que ocurre es que si tú haces reformas bien hechas y te especializas en lo que eres bueno, al final te va a ir bien. O sea, eso es lo que prueba la historia. Los chinos no tienen colonia. Los chinos cambiaron su modelo comunista, empezaron a abrirse el capitalismo en la década de los 70 y hoy día es el segundo país más rico del mundo en términos de Producto Bruto, no en términos de ingreso per cápita. En eso le falta mucho. Pero en términos de producto vienen después de Estados Unidos. La India está creciendo mucho y así. Entonces no es un tema de colonia. Yo creo que eso no es correcto. Es común oírlo, pero no creo que tenga fundamento. La evidencia dice otra cosa. La última. Axel, con respecto a una pregunta que te hicieron de antes respecto al feminismo, ¿tú conoces el trabajo de Agustín Laje? Sí. ¿Qué opinas respecto a él? Porque, conozco a un liberal peruano que está teniendo detractores porque dice que Laje no es como 100% real, porque, su tesis no es... Jean-Pierre y Sí. Jean-Pierre. Sí, quería saber qué piensas tú respecto del trabajo de Laje y Márquez. No, yo creo que... A ver, es un área en la cual yo tampoco he estudiado profundamente el tema del feminismo en particular, aunque me tomé curso en la universidad de eso, pero hay que tener cuidado con las formas muchas veces. Yo creo que hay que ser también respetuoso de otras posiciones. Si uno cree que está pésimo, hay que decir, esto está pésimo, es una locura, todo lo que, pero siempre con respeto,
no hay que caer en la feminifobia tampoco. Así como están las feminazis, que efectivamente yo creo que las hay, que odian son grupos tal vez minoritarios, pero que odian a los hombres por cosas, y a veces proponen cosas increíbles, como una que proponía la otra vez, que todos los hombres debiéramos dejarnos penetrar también para saber lo que es ser mujer. Idea que no me cayó muy bien, tengo que decirlo. No es que la haya pensado, así como que la considerara. Entonces ese tipo de cosas, claro, al final terminan convirtiéndose en materia para hazme reír de todo el mundo, pero creo que de pronto a ellos, sobre todo a Márquez, se le va un poco el tono, o sea, se le va el tono. Hay muchas cosas que yo discrepo como las dicen y las cosas que plantean. Pero yo además yo les tengo que decir, yo soy muy liberal, yo no tengo nada de conservador, soy partidario del matrimonio gay, ¿te fijas? Del aborto, de la ley de aborto, fui uno de los pocos, creo yo, que la defendió. Independiente de eso, no por eso digo que la derecha es cavernaria, la que está en contra del aborto, porque es que tenemos que ser un poco más empáticos, yo creo. Yo soy partidario de penalizar el aborto, no en las 3 causales, absolutamente. Pero entiendo que haya gente que yo lo entiendo, que haya gente que no está a favor de eso. No por eso voy a decir que son, y crean, yo tengo una relación bastante buena con Mario Vargas Llosa, pero creo que esa frase fue muy desafortunada, porque no es necesario decir eso. Uno dice, están equivocados, ustedes creo que no entienden los tiempos que hay, todo eso se puede decir, pero el debate del aborto es complejo, no es tan simple, a mí me parece al menos. Entonces yo soy más de una posición de tratar de no tomarse las cosas con tanta rabia, con tanta pasión mal dirigida, porque pasión está perfecto, pero cuando es mal dirigida, al final todos vivimos en la misma sociedad y tenemos que poder entendernos, si no esta cuestión no llega a ninguna parte, nos terminamos sacando la cresta. Y se hace una cuestión muy desagradable convivir con gente que está todo el tiempo tratando de pelear con el otro y tratando de agredir al otro. Y en los peores casos llegan a agresiones físicas, que eso es muy triste. De despedirte, yo te quería hacer una pregunta. Antes de también compartir los libros que están pendientes. Tengo una pregunta, en verdad, que como ya Washington siempre hay que preguntar. Yo sé que tú te dedicas mucho más a la defensa de la idea, desde la idea más que la política, sí. Pero sí, al mismo tiempo compartimos una visión parecida. Y bueno, el mismo movimiento elegido, un movimiento liberal. Pero a mí me preocupa mucho algo. Yo soy un creyente de que el Estado tiene que cumplir un rol activo en la sociedad. Y me pasa de que, por ejemplo, un libro tuyo que me gustó mucho, tanto me gustó eso. Que te gustaron todos, por eso. Todos, por ahí. La tiranía de la igualdad, el engaño populista. No. La fatal ignorancia. La fatal ignorancia. Perfecto. Me pasó con ese libro que... No, debe ser como Joneante lo leyó en diagonal nomás. Pues. ¿Cómo? No, es un panfleto tu libro, ¿no? Sí. No, Excel. Para hacerlo rápido, me pasa que tú hablas mucho sobre la defensa unida, liberal. Pero ¿qué pasa con todas esas personas que en verdad, y lo digo en serio, porque algo que en verdad me preocupa? Yo viví mucho tiempo en la Florida, y me pasa que en la Florida tenéis por una para allá una población densa, y una para acá una casa normal. Tenéis poblaciones donde la gente no duerme porque disparan todos los noches, tenéis lugares donde en verdad la votación llega, donde la gente en verdad sabe que no entra a la universidad, donde los profesores le dicen a sus alumnos que no entra a la universidad. Entonces, ¿cómo podemos, para todo Chile, ¿no? Porque es fácil, por ejemplo, estamos en una universidad donde todos tienen una votación más o menos parecida, donde todos tienen más o menos los mismos sueños, todos tienen más o menos las mismas comodidades, pero no es así para todo Chile. ¿Cómo llegamos, cómo llegar y defendemos esa idea en sectores donde en verdad la igualdad de oportunidades posiblemente jamás llegue, donde posiblemente por sus medios, tratando de levantar su propio proyecto de vida, jamás lo van a poder hacer? Y lo digo en el corto plazo, porque ¿qué es lo que pasa? También esto es el fin de la pregunta. Yo no creo que voten por Pedro Sánchez, ¿verdad? Porque por mayor, nada, posiblemente... Estaba pensando, sí. ¿No? ¿Sí? Estoy entre Artes y Sánchez. Yo iba a decir Artes, bueno, tenía mi duda, estaba pensada. Entonces, posiblemente tu voto no vaya por ellos, quizás sí, vaya posiblemente por un candidato que ya todos sabemos que tiene una ventaja.
Pero ese candidato creo que todavía no responde a las necesidades urgentes, como te digo, esas poblaciones que jamás van a salir en el corto plazo, dado las situaciones que están. Desde el liberalismo, desde el corto plazo, ¿qué crees tú que le falta a la agenda de Piñera, ponte tú? Esa es una pregunta indirecta. Yo digo, por si quieran salir, no sé. ¿Qué debería llegar desde el corto plazo para personas que en verdad tú que estés ya con tu discurso liberal? ¿Qué crees tú que le hace falta al gobierno hoy día para poder superar eso? Pero ¿sabes qué? Yo pienso que esa gente de la que tú estás hablando va a darle su voto mayoritariamente a Piñera, por una razón que es bien simple. Y cuando uno anda en taxi, que si yo conversa con los taxistas, te lo dicen. La gente más o menos entendió, yo creo, después de este gobierno, que la cosa demasiado demagógica, fácil y todo, no es como se la pintaron, y está preocupada de dos cosas, según lo que la cuento: trabajo, pega y seguridad. Y al final, entre las alternativas que hay, van a decir, bueno, el Piñera es un fresco, es de derecha, tiene las piñericosas, pero por último tenemos más pega y más y le creemos un poquito más que va a arreglar el tema de la seguridad. Ahora, ¿es el ideal? No. ¿Es lo que sueña un liberal? No, es el último en el panteón del liberalismo. O sea, pero ¿es la realidad política a la que nos enfrentamos y del país? Sí. ¿Es muy malo? Tampoco. Comparado con otros países de América Latina, es un lujo tener gente como Piñera, como Castro y gente así. Si no, ¿quién te va a quedar? Te va a quedar Arte. Marcel Clot ya no está, pero Meo, Beatriz Sánchez, entonces, Navarro, el Moto Navarro, ¿se acuerdan? Bueno, y eso es muy triste cuando un país empieza a tener ese nivel de candidato y hoy día el más razonable son Goy y Guillé de ese lado. Ahora, ¿qué más puede proponer Piñera? Piñera tiene que arreglar el desastre de reformas que hicieron. Va a ser difícil esa cuestión. Eso no es nada fácil. Y yo, si yo tuviera la posibilidad de tomar las decisiones, obviamente, lo primero que hago es sacar cagando a todos los que contrataron, empleados públicos que contrataron en los últimos años, porque estoy completamente convencido de que no era necesario contratarlo y que va a ser un costo de 3.000 millones de dólares al año que son necesarios para financiar programas que de verdad ayuden a la gente a salir adelante, ¿ya? Y modernizar el Estado y obviamente ofrecer un sueño desde el punto de vista de vamos a tener una sociedad de oportunidades, pero las oportunidades las tiene que aprovechar la gente y tiene que tener los espacios para creárselas la misma gente. No es la idea de que el Estado te va a regalar la oportunidad, porque esa no es una sociedad de oportunidades, es una sociedad asistencialista, de dependiente. Y esa es la diferencia entre el discurso liberal y el discurso no liberal, creo yo, fundamental. Pero Piñera va a ganar igual, sin mis consejos, así que, a pesar que igual le he dado algunos consejos que ha tomado. Bueno, muchas gracias. Vámonos. ¿Tenemos un lápiz? Ah, sí, sorteo. La modelo aquí. Sí, una modelo. ¿Y todos cuántos son? No, 8. Hagámoslo bien rápido. Todo más, hagámoslo bien rápido.